Accesorios eléctricos para tu proyecto de energía solar, hoy los conocerás. Probaré otra vez con el rojo. Este es el cableado que vamos a utilizar para conectar los paneles a nuestro inversor cargador. Como podemos observar, es cable fotovoltaico 6 milímetros cuadrados. Este cable viene con doble protección. Por ejemplo, aquí lo pelamos un poquito y miren, tiene doble protección. Es multifilamento este cable fotovoltaico. ¿Por qué tiene doble protección? Porque pues por lo general esa doble protección nos podría servir para intemperie o para dejarlo al sol y al agua. Pero la recomendación eléctrica es todo cable que sale después del panel, meterlo por tubería para que la tubería sea la que la intemperie la dañe. ¿Listo? Entonces este sería el cable que vamos a utilizar para conectar nuestros paneles. Para utilizar el positivo utilizamos este cable negro con una raya roja. El positivo, este cable negro con una raya roja para identificar que estamos trabajando con positivo. Y para negativo pues sería el cable totalmente negro. Este que es el cable de los paneles tiene que ir ponchado con MC4. Por lo menos este positivo hay que poncharlo con el MC4 hembra, ya que el positivo del panel viene macho. Entonces esta laminilla va a ir unida aquí a este extremo pelado del cable y va a ser ponchada por medio de la ponchadora para MC4 y después se instala el MC4 y ahí ya podríamos conectar el panel solar a ese cable. Recuerden que el panel solar tiene estos terminales MC4, entonces el cable que vayamos a utilizar para conectar el panel tiene que tener MC4. Este es el cable que vamos a utilizar para conectar nuestras baterías. Es un cable para baterías, es multifilamento para que a pesar de que es tan grueso, sea flexible. Esta protección que tiene este cable es especial para aguantar el ácido que podría tener algunos tipos de batería. Por lo general en estos sistemas de energía solar pues se utilizan baterías de gel, AGM que vienen selladas y no sacan ácido como tal. Pero también está diseñado para ese tipo de baterías que podrían tener derrames de ácido. Es multifilamento y se debe de ponchar. Se les debe de ponchar estos terminales que son unas borneras para las baterías. Entonces esto entra aquí y se poncha por medio de una ponchadora hidráulica y después se encintan para poder hacer todos los circuitos de las baterías. El cable que vamos a utilizar para conectar a la salida del inversor cargador, pues es un cable AWG número 8. El cable que vamos a utilizar para la salida del inversor para alimentar nuestra casa con nuestra planta de energía solar. Este va a ser nuestro tablero de protecciones. Entonces si lo destapamos vamos a encontrar todas las protecciones del sistema. Tenemos una protección que se llama DPS, que es una protección para sobretensiones, para los rayos. Cuando cae un rayo en nuestros paneles solares, en la estructura de los paneles solares, el 50% del rayo en teoría iría al polo a tierra. El otro 50% se tendería a devolver a este tablero para perjudicarnos el inversor y demás. Entonces este DPS va a terminar de aterrizar en teoría el otro 50% del rayo. Este es el breaker para proteger los paneles. Este es el breaker para proteger las baterías, que es mucho más grande, porque el manejo de corriente de este breaker va a ser mucho más alto. Y estos dos breakers son de corriente alterna, porque el inversor cargador tiene la opción de cargar las baterías con el operador de red también. Entonces vamos a colocarle una protección para esa carga de corriente alterna. Y la salida de corriente alterna del inversor también tiene que tener una protección. Entonces vamos a destapar esta caja eléctrica. Al destapar esta caja eléctrica podemos encontrar el DPS. El DPS, ¿cómo va conectado? Como este es el breaker de protección de los paneles, tiene que ser un breaker de corriente directa. En la izquierda por lo general vamos a encontrar el positivo, la conexión para positivo, y en la derecha la conexión para negativo. Y aquí saldría el positivo y el negativo, ¿no? Entonces el DPS tiene su polaridad positiva y negativa. Entonces positivo va a ir en paralelo con positivo, negativo va a ir en paralelo con negativo. Y la salida de este DPS va a ir a nuestro polo a tierra o bornera de tierra. Ahora bien, este breaker de acá
Este mini breaker de los paneles es de corriente directa. Por lo general, el mini breaker de los paneles se va a seleccionar con alta tensión, porque nuestros circuitos vamos a tratar de trabajarlos con una alta tensión en la conexión de los paneles para que sea más eficiente y con menor corriente. Entonces, por lo menos en este circuito hay 2 series y 2 paralelos. Entonces, la alimentación de los paneles al inversor cargador primero va a pasar por este breaker y después iría al inversor cargador. Lo mismo en el mini breaker de 2 polos de corriente directa para la protección de las baterías. Este es mucho más grande porque este es de 100 amperios, mientras que este es de 32 amperios. Pero la tensión de este es de 250 voltios y la tensión de este es de 72 voltios. Como podemos observar en la parte de arriba, vamos a ver que los puertos para entrar el cable del mini breaker de las baterías es mucho más grande por el calibre del cable. ¿Se acuerdan cuando vimos el calibre del cable? Era un calibre de cable AWG para baterías número 2, entonces es mucho más grande. Los breakers que tenemos acá, estos dos últimos, son hermanitos, son de 32 amperios de corriente alterna, porque el inversor cargador tiene la opción de cargar las baterías con corriente alterna. Entonces vamos a proteger esa carga de corriente alterna de alimentación del inversor cargador para cargar las baterías con un breakercito de 32 amperios, un mini breaker de 2 polos de corriente alterna. Y el inversor cargador va a sacar 110 voltios de corriente alterna, entonces la salida de ese inversor cargador también va a estar protegida por un mini breaker de 2 polos de corriente alterna de 32 amperios. Esta sería como tal nuestra caja de protección de corriente directa y corriente alterna. Esta es de sobreponer, o sea que la vamos a anclar a la pared y la vamos a sellar. Ya para finalizar, estos son los empalmes para hacer los paralelos en los paneles solares. Se llaman MC4T. Entonces, por ejemplo, acá podemos juntar 2 positivos, sale un solo positivo. Y acá podemos juntar 2 negativos y sale un solo negativo. Y ese positivo y negativo total, pues es el que llega aquí a nuestro breaker de protección de paneles solares. Entonces, estos son los accesorios eléctricos básicos para tu proyecto de energía solar